Muy buenas noches, les doy la bienvenida a este espacio, al Reino de Ángeles, este lugar que se ha convertido en el punto de encuentro de todos nosotros, de esta comunidad que está creciendo día a día y que juntos compartimos temas que damos seguimiento y que muchas veces también redescubrimos. Este tiempo es un tiempo de resignificar. Y en todos los aspectos, en todos los temas, en todos los niveles. Y también en esta Semana Santa, hoy estamos transmitiendo un Jueves Santo, vamos a hablar de Jesús Cristo el desconocido, donde también a través de Rodolfo López, quien vamos a dar la bienvenida, vamos a resignificar no solamente su historia, sino quién era, qué sentía y qué momentos tuvo que atravesar, cómo tuvo que trascender a partir de esa conciencia crística. Y además, ¿conocemos esa conciencia crística? ¿La comprendemos? ¿Qué aspectos de ella nos falta conocer? Por eso, sobre estos temas y estas preguntas que seguramente ustedes también se pueden hacer, es que convocamos, invitamos a Rodolfo López. Juntos vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Rodolfo, a este espacio una vez más y nuestro agradecimiento por tu disposición y por Gracias. acompañarnos. Para mí es un placer estar con todos ustedes, con toda tu comunidad, especialmente en un día como hoy. Estamos pasando una semana muy especial en donde la mayoría de las personas están viendo cómo adquirir un huevo de Pascua, comer una empanada de atún, cómo se va a reunir con su familia, con sus amistades, pero es un día demasiado especial que va más allá de una rosca de Pascua, por todo lo que amerita, por todo el significado sagrado que este día tiene. En estos momentos, supuestamente, Jesús el Cristo, vamos a decir así, está en una especie de resurrección. Todavía no ha ido al Padre. Así le dijo a María Magdalena cuando resucitó y le dijo, no me toques, todavía no he subido al Padre. Estaba con la pureza absoluta de la divinidad. Claro, en realidad todos conocemos y hablamos de los templos, de las iglesias, de las fechas religiosas. Entonces es como que uno adora a ese Jesús crucificado en la cruz. Entonces, pero está observando la parte externa, no la parte interna. Lo que pasa es que él dio un mensaje a la humanidad tan simple, tan profunda, tan vasta, que el común de la gente no lo escucha, no lo comprende y no lo practica. Nosotros amamos a un Jesús, el hombre, con el Cristo. Ese hombre incorporó al Cristo en sí mismo, en su corazón, y lo manifestó en la tierra. Pero claro, había que caminar por esas tierras en ese entonces. Había que tener el poder, la decisión, la convicción de hablar a la gente y que la gente pudiese comprender ese mensaje. Muy difícil, por cierto. Ahora vamos a ver el por qué es tan difícil comprender a un Jesús, a un Cristo que fue crucificado en el madero. Hace pocos días vi
una investigación científica que por IA, por inteligencia artificial, se estudió la sábana santa de Turín y sacaron exactamente hasta el último latigazo que él recibió y cómo quedó su cuerpo. Realmente uno ve eso y no puede creer que dentro de nosotros está esa situación de destrucción, una situación destructiva hacia otra persona. Jesús llegó a Jerusalén hace unos días y entró en su asno, en donde con olivos la gente que lo seguía, vamos a decir, lo alababa, estaba alegre porque él llegaba a Jerusalén. Pero el único que sabía de verdad lo que iba a ocurrir ahí era él. Los apóstoles tenían una noción, pero él sabía de lo que iba a participar y que lo que le iba a ocurrir iba a quedar para siempre en la humanidad, hasta el fin de los tiempos. La tierra pasará, pero no mis palabras. Y es así. Pasaron más de 2000 años y aquí estamos, hablando de él, hablando de su mensaje, no comprendido, no experimentado. ¿Por qué? Porque es muy fuerte lo que vamos a hablar esta noche. Quizás no todos lo comprendan, pero vamos a hablar de una realidad. Vamos a hablar de la verdad. ¿Sí? Él, cuando entró a Jerusalén, entró como un cordero que iba para el matadero. Ni más ni menos. Allí fue juzgado, vejado, lastimado. Pero bueno, no hablemos de eso. Ya sabemos cómo es la historia. Pero estamos hablando de un Jesús que nunca escribió nada, no escribió libros, no dio conferencias, no fundó una universidad filosófica. Bueno, en realidad todo el mensaje que lo dio lo hizo en forma de parábolas. Parábolas simples, cotidianas, que cualquiera la podría entender. Pero claro, a los apóstoles les dio el mismo mensaje, pero de una forma diferente, profunda, y con el significado misterioso y divino que tenían sus palabras y su mensaje. En realidad él vino a dar un mensaje cotidiano para el común de la gente y para informar y comunicar que la vida es simple en todos sus órdenes, que podemos ser felices, que se puede, que nos tenemos que ayudar, que nos tenemos que aceptar unos con el otro. Pero claro, el de un mensaje tan fuerte que no lo comprendieron. Realmente dentro de sus palabras, el de un mensaje radical, un mensaje que no era de este mundo, pero que se podía acoplar y hacer participar de ese mensaje en la tierra y en todos los órdenes. Él no construyó un reino en la tierra con sus gobiernos, sus ejércitos, su poderío. Él era simple, hasta andaba descalzo, andrajoso. Y él vino a dar un mensaje tan al contrario y tan al revés de la lógica humana
que fue amado y aborrecido al mismo tiempo, porque no lo comprendieron. Yo les pido que mientras yo esté hablando, vayan de alguna manera viendo en sus mentes y sintiendo en sus corazones todo lo que este hombre ha vivido. Fíjense que los apóstoles mismos decían que si se escribiera o se hubiesen anotado todo lo que este hombre hizo en la tierra, si se escribieran libros, la tierra misma no alcanzaría como biblioteca. Yo me quiero imaginar estar al lado de una persona así, en donde momento a momento se iba desarrollando la parte profunda del alma de las personas y de los espíritus. Yo me imagino, ¿no? Estar en una noche con un fuego en el medio, Jesús hablando y haciendo participar de un conocimiento celestial o universal a la gente que lo rodeaba. Y la gente haciéndose preguntas, ¿cómo lo hacemos nosotros? Porque hoy en día todavía nos seguimos preguntando y algunos dicen, ¿habrá existido un hombre así? Sí, existió. Sí, existe. Entonces, hay muchas dudas, muchas incongruencias. Él vino a dar un mensaje que dio vuelta a todos los principios de la humanidad. Por ejemplo, amar a los enemigos, perdonar sin límite y todas las veces que sea necesario. Poner la otra mejilla. Si alguien te pega, poner la otra mejilla. Claro, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo lo podemos aceptar? El mensaje que él daba era una forma de rebelión humana hacia la naturaleza humana. Por eso que no se comprendió. Él mismo le decía a los apóstoles, ustedes que me ven, que están conmigo, no me creen. Él no buscó jerarquías de poder, él no buscó riquezas, él no buscó un poder hacia los demás, sobrepasarlos. Su mundo era de paz y de amor. Y eso era lo que él trataba de explicar y de convocar a las personas. Fíjense si no era al revés de todo. Cuando, vamos a decir, los fariseos lo seguían y lo escuchaban, escuchaban esto, por ejemplo, que se rodeó de pescadores, de recaudadores de impuestos, de mujeres de mala vida. Me van siguiendo. Entonces, los enfermos, se acercaba y curaba a los leprosos con su olor nauseabundo, que la gente en ese momento los echaba, los desterraba y los hacía ir a cuevas en el desierto y los dejaban morir. Jesús iba y los curaba. Él decía que los últimos serán los primeros. También decía que el sirviente, vamos a decir, la persona más importante tiene que ser sirviente de los demás. Miren, yo les voy a comentar algo rapidísimo. Una vez fui a un monasterio de clausura
de monjes benedictinos, y el hombre, el monje que fue mi maestro en otro momento, era como una persona muy importante dentro del monasterio. Y en la hora de la comida, que nos poníamos todos como en las películas, ¿no? Como en esas películas antiguas, los claustros, todo. Entonces, la comida estaba en el medio del salón, los monjes todos alrededor, con las personas, 3, 4 personas que íbamos en esos días, y el que fue mi maestro hacía de sirviente de todos nosotros, que mientras nosotros comíamos, él nos servía con profundo amor, sencillez y humildad. Y uno ve esas cosas. Uno tiene que experimentarlas, ¿cierto? Para comprenderlas. Porque uno habla de conocimiento, de mucho conocimiento, pero el verdadero conocimiento es la práctica de ese conocimiento o de esa información. Hasta que uno no experimente esa información que nosotros transmitimos como conocimiento, nunca vamos a tener el verdadero conocimiento de las cosas y las situaciones. Entonces nos vamos a tener que preparar para comprender las palabras del Cristo, que no son cualquier palabra, no son cualquier frase, es un mensaje diferente, al revés del mundo. Por ejemplo, él hablaba de que no hay que dominar a las otras personas, que no hay que vivir para obtener poder y doblegar a las otras personas. Entonces, él, para comprender eso, había que morir a sí mismo. Cada hecho que él mostró a la gente era una experiencia de vida, pero no una enseñanza lógica y normal. Portate bien que vas a ver. No. Hay una enseñanza y un mensaje celestial, místico, profundo. Ese mensaje viene de la fuente, lo que llamamos Dios o Padre. ¿Saben por qué lo mataron? No lo mataron porque resucitaba gente, tampoco lo mataron porque sacaba espíritus, o porque hacía caminar a la gente o las curaba delante de todos. Lo mataron porque él decía que el Padre y él eran uno solo. Y que quien lo veía a él, veía al Padre. Y de otra frase que le decía, ¿no sabéis acaso que sois dioses? Imaginen ustedes que hoy en día eso uno no lo puede de alguna manera aceptar o permitir, porque ni siquiera tenemos fe en nosotros. ¿Cómo vamos a decir que somos dioses? Así pensemos que somos dioses por participación de la creación. Ni siquiera se nos cruza en la mente. Y por eso lo mataron. Porque no podían aceptar que él se ponía a la altura del Padre. Y nos dijo, porque este era el mensaje, ustedes son hermanos míos, somos iguales, somos hermanos y somos hijos del mismo Padre. ¿Van tomando nota? Más allá de la situación en donde cada uno de los que nos están viendo tienen vidas diferentes, formas de ver a la vida de una manera distinta, cada uno tiene una experiencia buena, negativa, algunos nefasta, algunos con enfermedades, y cada uno tiene una visión diferente de este mensaje. ¿Por qué a uno sí y por qué a otro no?
¿cierto? ¿Por qué a él lo cura y a mí no me cura? Entonces, uno empieza a desconfiar, empieza a divagar y se empieza a alejar de esa belleza de Dios, del verdadero mensaje. Él renunció a todo tipo de influencia y poder para decir, quiero lograr tal cosa. Ni siquiera económicamente. Él no fue al Sanedrín a pedir dinero. No. Él simplemente daba mensajes en las plazas, en el desierto, entre los pobres, los más carenciados, los muertos de hambre, los leprosos, los enfermos de todo tipo, los que no podían caminar, los que estaban lastimados en el corazón. Ahí estaba él. Y nos pide a nosotros que hagamos lo mismo. ¿Se acuerdan cuando él decía, cuando me fuiste a ver que yo estaba enfermo, cuando me disteis de comer, cuando me fuiste a visitar o ayudar? La gente decía, pero maestro, ¿cuándo lo hicimos? Si yo eso lo hago por el otro, estás ayudando al Cristo. Y es real. Nosotros somos parte de esa fuente creadora. No estamos separados. Nos separamos mentalmente, pero no estamos todos unidos. Esa fuente es el sol central que nos ilumina a cada uno de nosotros con ese famoso átomo nous que hablaban los antiguos y que hablaban los hindúes. Es la chispa primordial. Él decía, ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si pierde su alma? Claro, es un mensaje profundo, grande. Hay que empezar a comprender. Él decía, vamos a decir, en realidad él, la única prédica real que hacía era con su ejemplo. Les voy a decir una parte. ¿Se acuerdan cuando resucitó a Lázaro? Habló con Marta, que lo fue a buscar a Jesús, y le dijo, ya está muerto. Lo estaba esperando a Jesús para que lo ayudara, que lo curara. Jesús en ese momento lloró, sintió compasión de ese momento. ¿Y saben por qué fue a la tumba de Lázaro? Hizo quitar la piedra. Y Marta le dijo, no, maestro, hace 3 días que murió, hay un olor fuertísimo. Él igual hizo abrir esa piedra. Él hizo correr la piedra y lo resucitó por la gran fe que tenía Marta en él. La fe, que todo lo puede, que con la fe se puede lograr todo. No importa que estés en la última parte del escenario de la vida. Se puede. Pero, ¿sabes? Tienes que querer poder. A veces, ¿cuántas veces te tiras en la cama con las manos aquí atrás, miras el techo, estás en soledad, estás en tu habitación cerrado, o sea, encerrada, con lágrimas en los ojos, preguntándote, ¿por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no puedo salir adelante? Pero aquí no se trata de una situación de religión. Es una situación
de fe personal hacia uno mismo, en donde uno tiene que aprender a observar las circunstancias y la vida, en dónde estás parado. Lo que ocurre que todo lo que es eclesiástico, religioso, pero no estoy hablando mal de la religión. Dios está en cada una de las religiones, un pedacito de Él está en las religiones, con sus diferentes formas de visión y mensajes. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno está tirado en esa cama, en la habitación, que está en soledad, que está en lo último, que uno dice, ¿cómo salgo de todo esto? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo puedo respirar? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Saben? Uno a veces mira por la ventana de su habitación y la ve muy chiquitita, muy restringida. Entonces no puede ver lo que hay afuera de su casa. Hay que ampliar esa ventana de visión. ¿Saben qué? Porque van a ver flores, árboles, pájaros. Van a ver un mundo que está en movimiento constante. Por lo tanto, está la vida. Y la vida te está esperando. Me está diciendo, dame tus manos, tómame. Soy para ti, estoy en ti. Existo por ti y para ti. Entonces, hay que dejarse atrapar por la vida para tener las consecuencias que uno desea. Y saben, el verdadero mensaje, pero el verdadero mensaje es no tener miedo a las caídas. Sin errores nunca vas a aprender. Y cuando te caes te tienes que levantar. Esa es la fuerza de la vida. Para eso hemos venido, para caernos y levantarnos. Caernos y levantarnos otra vez, hasta lograr el objetivo. Vamos a decir que Él nos vino a hablar de que Él vino a eliminar la inseguridad que tenemos en nosotros. Esa inseguridad y esos miedos que nos han metido desde pequeños. No te hablo de religión. Pueden ser la familia, los amigos, la vida. La vida. Entonces, si tú observas a la gente que va caminando por la calle y observas a cada uno, ¿sabe lo que es cada persona? Un pensamiento forma. Cuando tú miras a una persona caminar, a un amigo o lo que sea, vas a ver que se mueve de diferentes maneras, alegres, con enojos, con maldiciones, camina mal, apurado, otros lentos, otros suaves. Es lo que la vida los ha formado, es lo que han atraído de la vida, lo que han incorporado de la vida. No incorporan o no incorporamos a la vida por completo, porque no nos dejamos abrazar por la felicidad, por la totalidad de la vida. Ni siquiera miramos una rosa, una planta, no vemos un pájaro, no lo queremos escuchar, y si lo escuchamos es una cosa más. Sin embargo, ese pájaro es la voz de Dios. Tenemos que aprender a observar nuestra profundidad del corazón, el alma, para conocer de qué estamos hechos y por qué estamos conformados de esa manera.
Él realmente no se amoldó con los políticos, con la religión de ese momento, con la parte de economía. Él no buscó posiciones seguras como para que se acomodara a él políticamente y tuviese determinada fuerza o poder sobre las masas. Por favor, síganme lo que estoy hablando. Eso era Jesús, ese hombre desconocido. Todos hablamos de Jesucristo, todos hablamos de sus palabras. ¿Las practicas? ¿Las haces carne? ¿Experimentas el perdón? ¿Experimentas el amor? ¿Te sientes humilde? ¿Eres sencillo para cada cosa? No se trata de ser pobre económicamente. No, no. Los pobres de espíritu son aquellas personas que en realidad no se muestran al mundo como omnipotentes. Viven con su simpleza. Y muchas veces un hombre o una mujer que la ves carenciada, pueden ser que esas personas te den una mano. Quizás en algún consejo de sabiduría y de simpleza interior. ¿Por qué? Porque esa gente lo vive a cotidiano. Quizás tú no. Tú a veces tienes un problema y te mueres de temor. Sin embargo, esa gente te dice, no es así. Ven que te doy la mano. Y ese consejo te puede hacer salir a la vida otra vez. Hay que observar, hay que ver con atención las palabras nuestras y las palabras de los demás. Hay que saber escuchar. Vamos a decir, en realidad todo lo que él vivió era para mostrar y demostrar la libertad personal. Él no tenía temores en decirle a los fariseos que estaban equivocados o que estaban actuando mal. Y no es que lo mandaba a decir, se los decía en la cara. Entonces, él estaba pronunciando y demostrando una libertad interior, en donde decía que ningún hombre se debe arrodillar ante otro hombre. ¿Me escuchas? Que ningún hombre se tiene que arrodillar ante ningún monarca, ante ningún presidente, ante ninguna persona de poder. ¿Por qué? Porque esas personas son mis hermanos. Y somos iguales ante la ley de Dios. ¿Sabes cuál es la ley de Dios? El amor. Pero no un amor cualquiera. Es un amor universal. Es el amor de los amores. Ese amor que lo acepta todo, que lo comprende todo, que te abraza infinitamente, que te perdona infinitamente, que te escucha siempre y que siempre está contigo. No puedes escaparte a ese amor. Y de eso se trata esta Pascua, de resurrección. Yo te estaba hablando de Lázaro, ¿te acuerdas? Que cuando él resucitó, no podía creer que estaba vivo otra vez. Pero ¿cuál es el mensaje de ese hecho? Es la muerte.
para resucitar a la vida nuevamente. Hay que saber morir interiormente, sin ser afectado por las cosas y las personas y la vida en sí misma. Ese es el mensaje. Y en realidad, él decía, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Es como que nos hemos esclavizado nosotros mismos de situaciones y de los hechos y palabras de los poderosos. Entonces, no tenemos libertad, no nos sentimos libres y también no nos sentimos libres porque no tenemos conocimiento, no lo obtenemos, no nos profundizamos en el corazón. En realidad, uno habla de moral. ¿Sabes lo que es la moral? ¿Sabes lo que es tener moral? La moral te conduce hacia la libertad, hacia la comprensión, porque en cada hecho positivo espiritual que tienes hay una conformación, vamos a decir, de evolución personal en cada hecho, en cada ayuda, en cada cosa positiva que brindas a la vida y a los demás. Y sin buscar nada, en la manera que tú das, te va a regresar 100 veces más. Te lo da la vida, te lo da Dios. Entonces, parecería que todo es un sufrimiento, pero ese sufrimiento nos lleva hacia la redención de nosotros mismos, hacia el despertar de conciencia. En realidad, todos estos sopapos que nos dio el mensaje de Jesucristo es para hacernos reaccionar, para que abramos los ojos, para que nos sintamos libres, felices, dichosos. De eso se trata, y de la toma de conciencia de la vida, para conocer quién eres y a dónde puedes llegar. De eso se trata. Se trata de resucitar a la vida. Esto es la Pascua. Resucitar a lo mejor de nosotros mismos. Resucitar al mundo, a la creación, a los universos. Disfrutar. Por eso te digo, y lo vuelvo a repetir, no sabemos lo que es la paz. Jesús en la última cena dijo que nosotros buscamos la paz, pero no es la paz real que va a venir al mundo, o el amor. Es mucho más grande. La paz es el hecho de unirnos entre todos, porque somos hermanos. No son palabras las que les estoy dando, son hechos concretos para poder ser experimentados. Por esa misma razón, al hablar así, tan en contrario que parecía Jesucristo, tenía muchas personas que lo amaban, lo seguían. Él no se podía desprender de la gente porque siempre estaba atestado de gente, pero también tenía la otra mitad, que por las palabras que él hablaba, ellos creían que verdaderamente era como un demonio. Se transformaba en su enemigo público, número uno. Entonces, permanentemente lo estaban acechando, escuchando. Y algunos tenían fe en él. No solamente por lo que veían, que era maravilloso, era increíble, sino porque le empezaban algunos a seguir ese contexto especial del espíritu.
lo empezaban a comprender. Imaginen, antes no estaba la Biblia, no había Biblia. Los primeros discípulos de los apóstoles se escondían en lugares, uno en la casa de uno, en la otra, para hablar sobre esas enseñanzas y debatirlas y tratar de ponerlas en práctica. Antes no había una Biblia. La Biblia se escribió muchos años después. Imagínate que si yo en estos momentos, y tú que me estás escuchando, yo quiero saber si dentro de 1 hora, 2 horas o mañana te vas a acordar exactamente lo que yo te hablé. ¿Te lo vas a acordar? Imagina que alguien dentro de 70 años, 100, 200 años, escriba esta situación que ni siquiera conoció a los apóstoles o discípulos. Compréndeme lo que te estoy hablando. Entonces, nosotros nos tenemos que hacer eco de ese conocimiento. En la práctica diaria, no nos tenemos que ir a ningún monasterio. Él no generó templos. Él dijo que el verdadero templo está en el corazón, que ahí está Dios. Nuestro Padre está ahí. Lo que pasa es que no sabemos hablar con el Padre. No lo escuchamos. Enciérrate en tu habitación, habla con el Padre, escúchalo en silencio y Él te va a recompensar en público. Hay que adiestrarse en el amor, comprenderlo, experimentarlo. El otro día dije en una charla, ¿quieres conocer el amor? El verdadero amor, ¿eh? ¿Lo quieres conocer? ¿Lo quieres palpar? ¿Lo quieres experimentar? ¿Lo quieres tocar con tus manos? Ahora, si quieres. Aquel que tenga la dicha de tener un bebé a su lado, tómelo en sus brazos. Tómelo. Obsérvelo. Mire sus ojos. Deje que tome su dedo, que sus manitas lo acaricien. ¿Qué va a ocurrir? Ustedes están tocando en ese momento el cielo con las manos. Y el cielo los está abrazando a ustedes con su pureza máxima, su inocencia purísima en la totalidad. No hay maldad, no hay nada negativo en pensamientos, solo hay amor, porque todavía se están despegando del cielo. Pero también dije otra cosa. De esto no se olviden. Y si quieren, y si pueden en este momento, anoten. Anoten esa porción de cielo ahora, en este momento, en este instante, lo tienen acá, en su corazón. No lo perdieron. No importan las cosas que tienen en sus vidas, las situaciones, las enfermedades, los problemas. No. Conéctese, aunque sea una vez al día, con su cielo interior, con lo mejor de ustedes mismos, con la pureza. Adentro nuestro tenemos la pureza total. Miren, con Mariel damos seminarios, pero no les estoy vendiendo el seminario. El seminario de verdad es la vida. Lo que hacemos nosotros es cómo comunicarse con la vida, cómo comunicarse con Dios, con ustedes mismos. Pero no es religión, es un paso a paso, en el cual van a ir descubriendo y se van a ir abriendo las puertas dimensionales de cada uno. Tú y yo estamos aquí en este momento y podemos tener un vaso con agua o un plato de comida o lo que sea delante nuestro y estamos viendo lo mismo. Pero de acuerdo a la experiencia de la vida de cada uno,
lo razonamos de diferentes maneras. El otro ve lo que yo no veo y estamos viendo lo mismo, quizás con diferentes nombres. Y así son las culturas de cada país. Si yo me pellizco y el de uno que está en el otro lado del planeta se pellizca, es el mismo dolor, pero le ponemos otro nombre, diferente. Por eso su mensaje era muy diferente, muy difícil para comprender en ese momento. Y hoy en día, porque es tan positivo, tan concreto, tan vasto y tan simple, que no solamente no lo comprendemos, no lo aceptamos. ¿Cómo vamos a querer y amar a los enemigos? A esas personas que nos tienen bronca, que nos odian. No tenemos en cuenta que dentro de ellos está Dios, el mismo que está aquí dentro mío. ¿Me están comprendiendo? ¿Me están siguiendo? Quizás estás sentado o sentada tomando una copa o cenando en estos momentos. Me estás escuchando, pero quizás estás pensando en un problema que tienes y que no lo puedes solucionar. Paso a paso, momento a momento, es la simpleza de la vida. Si estás enfermo y si no puedes caminar, tienes que hacer ejercicio. Y ya va a aparecer la persona que te va a ayudar a hacer ese ejercicio. Entonces, empieza a amarte, empieza a sentirte a ti mismo, porque vas a comenzar a sentir a la vida misma. Esa, la de todos los días, sin irte al Tíbet, sin irte al Everest, sin irte a ninguna parte a encerrarte. Cada uno busca ese momento de silencio, pero vívalo con gratitud, haciéndolo sagrado y comprendiendo que cada instante de tu vida es sagrada y es el más importante de toda tu existencia. Porque en este momento que me estás escuchando, dentro de ti se resume tu vida completa. No hay desperdicio. Desde tu momento de nacimiento hasta ahora, me estás brindando todo lo que tú eres. Todo. Pero no culpándote, has hecho esto, has hecho lo otro. Nadie te juzga. Dios no te juzga, es tu Padre. Es mi Padre. Que nos da lecciones, nos da lecciones. Sin errores no podemos aprender. Tenemos que aprender las materias. Y a veces repites de año o de grado. Repites. Por eso, levántate de las caídas. Comienza nuevamente. Somos eternos. Aquí no se termina nada, ni empieza nada. Por eso, que en el momento que tomes la decisión de conocerte, vas a conocer a la misma vida. Esa que te da el aliento ahora, en este momento, y que estás compartiendo con los tuyos y con el planeta y con toda la humanidad. ¿Tú te piensas que el latido de corazón de ese que está del otro lado del planeta no está latiendo junto con el tuyo? Presta atención, ponte en esa situación. Tus latidos de corazón están al ritmo de otras personas en este momento y estás dentro del pulsar cósmico y de la galaxia. El pulsar del sol, de la luna, de las estrellas, que nos afecta a todos. ¿O te piensas que no eres afectado por las estrellas? Y eso es lo que vino a decir Jesús, el Cristo, ese desconocido, ese en el cual escuchamos poco y nada, a ese que queremos honrar arrodillándonos ante Él y viéndolo crucificado. Te voy a decir algo. Hoy, Jueves Santo,
Descrucifícalo. Bájalo de la cruz. Bájalo de la cruz. Limpia sus heridas, que te estarás limpiando a ti mismo. Esas lágrimas, esas heridas, esas partes negativas de las cuales no puedes salir y quizás no quieres salir, por comodidad, por situaciones, por intereses. Toma la delantera. Ve sacando cada clavo. Y toma tu cruz y síguelo. Con todo tu malestar, con todas tus tristezas, síguelo. Abrázalo. Sé un compañero de camino con él. Habla con él. Habla con sus ángeles que están siempre ahí. En realidad, él siempre decía que no hay que resistirse al mal. Si tú no ves la oscuridad, no vas a reconocer a la luz. No la vas a reconocer. Entonces no sabes, no vas a hacer la comparación. ¿Qué es bueno, qué es malo, qué es negativo? ¿Qué es positivo? Entonces por eso él te decía, a cualquiera que te pegue en la mejilla derecha, ponle la otra. Pero no en sentido de debilidad. Y acá viene algo muy importante. Cuando uno pone la otra mejilla o toma el poder del perdón, es una práctica tan importante que no nos damos cuenta. Es la toma de conciencia en la práctica del control personal. ¿Cuál es el control que tenemos? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Hasta dónde vamos a aguantar? ¿Hasta dónde vamos a caminar? ¿Hasta dónde vamos a buscar? ¿Sabes cuál es el final de la búsqueda? Claro, me vas a decir Dios. Sí. El final de la búsqueda eres tú mismo. Tú eres el principio de esa búsqueda y el final de esa búsqueda. Para que al final te des cuenta quién eres y a qué has venido a la tierra. Y cuál es y debe ser el propósito de tu vida. De eso se trata esta resurrección. De esa conciencia, tomar conciencia. Bajarte de la cruz y resucitar a la vida. Resucitar a lo mejor de ti mismo. Junto con el Padre. Junto con el Cristo. Bájate tú de tu propia cruz, junto con Él, y dense un abrazo. Y Él te va a aceptar y te va a reconocer como su hermano. No son palabras, es real. ¿Cuántas veces una persona está mal y viene alguien y te abraza? Y sientes una expansión en el pecho. Hay partes en Europa donde hay gente en pleno centro, donde se pone gratuitamente a abrazar a la gente. Entonces, aquel que necesite un abrazo, lo abraza o la abraza. Se va. Ese momento es la unión de corazón a corazón, en donde está esa chispa. Es la misma chispa del otro. Él la comparte contigo para hacerte recordar en ese abrazo
que eres igual a Él y que lo mejor está en ti y que lo mejor está por empezar. Entonces, vamos a decir que cuando uno tiene un golpe en la vida, es el desafío. Esas son las pruebas. Esas son las materias. O tú te piensas que las cosas te pasan por casualidad, David. No. Incluso lo que tú crees que lo has hecho a propósito, adrede, estaba todo firmado antes de venir. Y con tu libre albedrío y con tu propia búsqueda, con tu propia decisión, y cuando encuentres la conciencia de ser, ahí cambió todo. Absolutamente todo. Date la oportunidad de vivir. Pero no te digo de tomar un tren o un avión y te vas de viaje. ¿Lo puedes hacer? Hazlo. ¿Cómo te voy a decir que no? Lo tienes que vivir en ti mismo, con las personas que te están rodeando. No te olvides que cada persona, aún en tu hijo, está Cristo. Está Dios. Realmente, cuando uno está enojado con alguien, o alguien está enojado con uno, se trata de no poner más violencia al tema. La sabiduría está en cortar esa violencia. Que no se genere más violencia, como se está generando ahora, la parte bélica en el mundo. Yo te tiro una bomba, yo te tiro dos. Yo te tiro dos, vos me tirás 4 o 5. No se termina nunca. Y luego de todo ese proceso, están buscando la paz. Que es una paz ficticia. En algún momento se va a desatar otra vez la guerra. Por venganzas. Y ese es el mensaje que vino a traer Jesucristo. Pon la otra mejilla. No te enojes. ¿Vas a sufrir? Sí. Pero no pongas más leña al fuego. Es difícil, claro. Por eso no lo hemos comprendido. Porque Él nos vino a traer un mensaje al revés de todo. Si te pegan, no hagas nada. Pero no es por debilidad. No es porque tengas temor de que el otro te va a matar. A veces sí sucede. El tema es cortar esa situación de venganza y de violencia. Para eso tenemos que adiestrarnos. Como un maestro de Kung Fu. Sí. Entonces, Jesús nos vino a enseñar cuál era la parte positiva, neutra y negativa de cada situación y cómo tenemos que actuar. ¿A él lo mataron? Sí, lo mataron. Pero él vino para eso, él sabía que lo iban a matar. Él sinceramente se subió al madero, siendo vejado de la peor manera, lastimado, de la peor manera que un ser humano se puede haber ido de esta tierra. Y están ocurriendo tantas cosas en los campos de prisioneros que uno ni siquiera tiene noción. Uno no tiene idea de la consecuencia que termina una persona, si logra salir con vida, lo que va a sufrir esa persona para el resto de sus días, de su vida. ¿Y esa persona qué es lo que tiene que hacer? Regenerarse. Más allá de aquella ayuda psicológica que se le va a hacer. Nosotros nos tenemos que regenerar en esta resurrección. Tenemos que nacer otra vez.
Pero ese nacimiento se tiene que hacer con conciencia pura y libertad de elección. ¿Viste? Y cuando alguien te dice, no, esto no lo puedes hacer, es cuanto más lo quieres hacer. Entonces toma por las tuyas el camino de la libertad, el camino de la perfección. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero esa perfección se puede lograr en el día a día, en cada momento, al hacer las cosas con amor. ¿Sí? El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que la pierda por mí, la ganará. ¿Qué es perder la vida por Jesucristo? Es un morir a todo lo que Él hizo. Y ese es uno de los procesos finales del seminario de la vida. En que cuando uno muere a sí mismo, que muere con la identificación al mundo y de las personas y de todo, pero no es que no quiera más a nada, sino que empieza a observar desde sí mismo, desde su paz interior, desde el amor profundo y verdadero, ese amor de todos los amores, viene a renacer. Y viene la unión más profunda todavía con los demás, porque el amor es inexplicable y la paz es perfecta con la sociedad y con la naturaleza. Vamos a decir, se trata de morir a todo tipo de ambición, a todo tipo de poder. Yo siempre digo, yo me siento más bajo que el polvo de una baldosa. Me siento nada. Pero cuando te sientes nada, lo eres todo. Porque cuando te conviertes en nada, te asemejas al ser. El ser no tiene pensamientos, no tiene palabras, no tiene temores, broncas, odios. Es el ojo que ve, el ojo que siente, el ojo que se experimenta a sí mismo dentro de ti. ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no entras en tu corazón? Poco a poco, despacio, ve comprendiendo los pasos, ve sintiéndolos. Hoy te levantas y miras los ojos de tu mascota. Cómo mueve la cola, cómo te habla, cómo te siente. ¿Lo has experimentado? ¿Experimentas el amor de esa mascota? Porque todo en el mundo, las plantas, todo, está lleno de amor. Te puedo asegurar, te puedo asegurar que tú te pones al lado de un árbol, de pie, sintiendo amor por ese árbol, y alguna rama te va a acariciar. Ya sé, algunos me van a decir que estoy mal de la cabeza. No, no estoy mal de la cabeza. Prueba, experimenta la vida, experimenta lo que tienes en la mano. Entonces, en realidad, Jesús nos vino a decir, con su ejemplo, que uno debe morir a todo para que lo grande empiece a venir y acercarse a nosotros. Uno tiene que morir a todos sus pensamientos imposibles. En la Biblia mismo lo dice. Muere a ti mismo. Muere a ti mismo. Muere tu forma de ver las cosas. Muere tu forma de pensar.
que empieza a ver el mismo mundo de todos los días de otra manera, más en positivo. Bueno, en realidad este es un mensaje un poco difícil el que vino a traer Jesús. Por eso no se le ha conocido o no se lo conoce como tiene que ser. Pero en sus palabras simples está toda la profundización vasta de la vida, de la paz y de ese amor que él promulgaba. Así que si las cosas no van como tú quisieras, no se trata de un castigo divino. Se trata de que te has alejado de la divinidad y que hiciste mal las cosas, que te equivocaste. Pero Dios no te castiga. Fuérzate genuinamente en ver las cosas tal como son. No te mientas. No te mientas. Sé real contigo. Entonces, vamos a decir que este amor que Jesús promueve no es un amor de debilidad. No es un amor común. No es un amor de pareja entre un hombre y una mujer, o un hijo, o un abuelo, o un familiar, o un amigo. No. Él vino a promulgar el amor de los amores, el más grande de todos. Y nos dijo que nosotros estamos unidos a ese amor, pero no lo sabemos recibir. Cuando lo recibes, te aseguro que se te abre una membrana en el corazón, vas a sentir como un calor, como un fuego, ¿sí? Como una membrana que se te abre y vas a experimentar la dulzura más grande que jamás te hubieses imaginado. Una dulzura que te va a dejar paralizado. Es como algo que se dilata en el corazón. Te lo vas a tomar al corazón, te lo vas a apretar, porque no vas a querer perder ese momento, ese instante. Te lo aseguro. Y en una de ellas vas a caminar agarrándote acá para no perder esa dulzura y esa puerta dimensional que se te abrió a las puertas de Dios, a las puertas del paraíso, como él decía. Lo primero que tienes que hacer es buscar los reinos de los cielos. El paraíso y el Edén está delante nuestro, pero no lo estamos viendo. No lo aceptamos, lo destruimos, lo lastimamos. No escuchamos a los animales, no escuchamos a las hojas, no sentimos el perfume que nos da una rosa o una flor. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? Que a partir de este momento empiezas a vivir en profundidad. Y no es necesario irte a ningún lado. Si en estos momentos estás sentado en un sillón o en una mesa, empieza a escuchar y a sentir las palabras con amor, pero no amor hacia mí, a la profundidad de tus latidos de corazón, a tu respiración, que esa respiración y esos latidos te están diciendo, estás vivo, estás viva, estoy contigo, no te dejo, tómame, tómame por completo y sé feliz de una vez por todas. No te compliques la vida. A veces uno tiene un problema y hace una montaña de problemas. ¿Y después cómo sale? Y bueno, poco a poco, paso a paso, problema por problema. A veces hay tantas situaciones, todas juntas, que tienes que empezar a solucionarla de a uno. De la más débil, el menor problema,
y lo vas a ir solucionando hasta que te sientas libre y que puedas respirar con paz y con tranquilidad. Así que hay que empezar a amar. Jesús decía en su momento, ¿qué mérito tiene amar a la persona que ya amas? Más mérito tiene amar a quien no te ama. Porque en ese amar vas a comprender la verdad del todo y te vas a hacer uno con lo divino, uno con el amor. Puedes caminar por la vida siendo amor, pero es como que lo puedes hacer ahora y se terminó. Listo, ya fue. Experimenta hacerlo todos los días. 1 minuto por día, 30 segundos, 1 hora. Camina en estado de amor. Sintoniza la radio, ¿sí? Sintoniza tu grabador, porque cada uno de nosotros somos un grabador en potencia de esta frecuencia. Cuando sale de acá, toda la experiencia, la cual hemos conseguido en la vida, la vamos a compartir con otras frecuencias. Nos están esperando. Nada se pierde, todo se transforma. No te olvides, todo se transforma. Y con esta resurrección, con esta Pascua, Dios está esperando esa resurrección. Bájate de la cruz. Hazme caso. Deja de estar crucificado. A veces uno tiene un buen pasar económico, que puede ser en este momento, gracias a Dios, pero hay algo que te está matando acá. Algo que no te deja respirar. Algo que estás generando problemas del porvenir. No que existen. Ya los estás generando con tu pensamiento, con tu tristeza, con decir, no voy a poder salir, no lo voy a lograr. Ya es hora de que te bajes de la cruz. Deja entrar la luz de Dios en tu cuerpo. Deja que la vida te vaya tomando. Órgano por órgano. Partícula de tu piel, de tu cuerpo, de todo. Déjate tomar por la vida, ahora. Y vas a comprender. Y esa comprensión te hará libre. Porque vas a conocer y vas a experimentar el verdadero amor. Gracias por haberte escuchado. Felices Pascuas. Muchísimas gracias, Rodolfo, por ayudarnos a comprender, por acercarte a compartir esa luz, esa conciencia y mi agradecimiento también a todos aquellos que nos han acompañado en este momento, tratando de acercarnos un poco más a ese Jesús Cristo desconocido. Nosotros tenemos, junto con vos también, una tarea de comunicar mensajes proféticos y tenemos que decir y compartir a toda nuestra comunidad que en estos días se han estado cumpliendo esos mensajes. Hoy es un día especial, pero vamos a dedicarnos en la semana siguiente a ellos para no desviarnos de esta luz, de esta energía. Por eso desde aquí, mi agradecimiento para vos, para nuestra comunidad y esta invitación especial a que podamos juntos acercarnos a esa luz que es este Jesús Cristo que todos tenemos
que saber reconocer y encontrar. Bueno, desde aquí, Rodolfo, te hago la invitación para que podamos hablar sobre estos temas proféticos y bueno, desde aquí te saludo, que tengas muy buenas noches, también Gracias igualmente a una, todos. una hermosa Pascua de resurrección para vos y tu familia y hasta un próximo momento. Gracias.